Beto Alfa, Noticias. Hola, ¿qué tal amigos? Es un gusto saludarles y bienvenidos sean a otro video más de Beto Alfa Noticias. Es un gusto y un placer tener en esta ocasión nosotros al doctor Juan Bosco Abascal Carranza. Doctor Juan Bosco, ¿cómo se encuentra? Gracias por estar aquí. Hola, mi queridísimo Beto, amigo, ¿cómo estás? Pues muy contento de estar aquí contigo en un día muy triste. Y no me refiero a que esté lluvioso o feo. Me refiero a la masónica fecha que hoy el México ignorante, el México oficial, el México chairo y analfabestia celebra como si fuera un gran día, cuando en realidad los mexicanos auténticos, que somos 2 o 3, a lo mejor 1000, ponemos nuestra bandera a media asta, man, porque es un día verdaderamente nefasto, el que es el aniversario de la revolución, más bien de la revolución anti-mexicana, del 20 de noviembre de 1910. Doctor, en realidad, ¿qué es lo que según se celebra o no se celebra hoy, doctor? Explíquenos más mejor. Mira, vamos a entrar ampliamente en el tema. Y bueno, pues como antecedentes, es muy importante que toda la gente sepa que la rebelión fue encabezada aparentemente por un espiritista y oligofrénico, o sea, tontín, dicho en lenguaje más vulgar, además masón, de muy pocas luces, muy manipulable, muy poquita cosa, Francisco Indalecio Madero, que fue aparentemente un llamado, o hizo un llamado al sentido de la dignidad de los mexicanos de aquella época, para poner fin a un sistema político antidemocrático, cerrado, oligárquico, humillante, donde solo unos cuantos podían hacer política, y siempre en beneficio propio o del pequeño grupo al que pertenecían. Las logias yanquis escogieron a Madero precisamente por sus paupérrimas características de personalidad. La violencia la inicia Madero, financiada y armada, diseñada por las logias yanquis masónicas, pero con un propósito, nada de redimir al proletariado y de resolver el problema de la pobreza y del hambre y de las minas y de los obreros. No, eso es puro cuento. En realidad, la revolución antimexicana la hicieron las logias norteamericanas en contubernio con las logias aztecas, porque no me atrevo a llamarlas mexicanas, para evitar, fíjate muy bien, para evitar que Porfirio Díaz siguiera engrandeciendo a México. Porque Díaz, si bien era un autócrata, un autoritario, en cierta forma un personaje tiránico, pues se dedicó realmente a llenar a México de infraestructura aeroportuaria, carretera, ferrocarrilera, agrícola, en todos los aspectos. Porfirio Díaz, en los últimos 15, 10 años de su reinado o de su mandato, realmente se dedicó a México, a engrandecer a México. Y esto fue terriblemente mal visto por los amos del planeta. Entonces idearon la forma de que, mediante el pretexto de liberar a México de una tiranía, pues se llevara a la última expresión de la posibilidad de una salvación, a una revolución que fue, como te digo, ideada, conducida y manipulada por ellos, a tal grado que las cosas nunca mejoraron. No solo podemos decir que la situación del México actual es muchísimo peor que la que teníamos en el momento más autoritario de don Porfirio Díaz. Y digo don Porfirio con toda la intención, Entonces, es cierto, no había voto, Porfirio ya tenía 30 y tantos años en el poder, pero bueno, ahora ¿de qué se asombran? Pues si el tirano actual, en realidad la tiranía actual tiene ya 91 años en el poder. Ajá. O sea, eso de que México entró a la democracia es puro cuento chino, man. Es verdaderamente una mentira sistemática que solo personas de un nivel de ignorancia de nivel profundo, esos que siempre digo que no saben, y al que describo con la palabra excelente de chairo analfabestia,
es el único que puede pensar que hoy tenemos algo que celebrar. Me alegró mucho saber que en el desfile que se inventó el Pejelopostli, las gradas de donde iba a pasar o pasó el desfile estaban prácticamente vacías. ¿Cómo ves? Así que me encantó. ¡Qué bueno! No sé a qué se deba, ¿verdad? No podría yo interpretar cuál es el motivo por el cual nadie mordió el anzuelo, casi nadie. Pero bueno, lo que hay que aclarar es que el levantamiento contra Díaz se hizo aparentemente en nombre de principios democráticos y morales, contenidos en las constituciones del siglo XIX, por ejemplo en la de 1857, constitución que nunca rigió, como lo dice mi tío Alfonso Trueba en su libro del mismo nombre. La constitución de 1857, una constitución que nunca rigió. Hay que aclarar que la lucha armada de la revolución que comienza ese 20 de noviembre fue una lucha de todos contra todos. No es más que una historia que culmina en 1928, después de traiciones constantes, guerra fratricida, y te puedo decir que los altos líderes revolucionarios se dedicaban a matar al adversario, al rival, que muchas veces surgía detrás de un maguey o detrás de una logia, y casi todos, salvo unos cuantos, salvaron la vida porque no era el norte contra el sur, como en la Guerra de Secesión norteamericana, no era un conflicto de etnias, era un conflicto de logias por el poder. Y en esta guerra fratricida entre hermanos no tenemos nada que celebrar, más que llevar la cuenta de que fue aproximadamente 1 millón de muertos. Entonces, cuando el movimiento, como dicen por ahí algunos historiadores, cuando la revolución se bajó del caballo y pretendió institucionalizarse, pues sí, de hecho así fue. Plutarco Elias Calles, el jefe máximo, el que tenía pues las mejores armas, el mejor financiamiento yanqui de las logias, etcétera, logró crear el famoso PNR, Partido Nacional Revolucionario, que después se llamó PRI, que después ha pasado por diferentes siglas, conservando la principal PRI, que hoy se llama Morena, y la gente cree que hubo un PRD y que hay un PAN y que un PT y que un Partido Verde. En realidad lo que tengo que aclarar en mi calidad de doctor en historia es que ha sido un régimen monolítico, que ha consistido básicamente en ahorita me prestas la silla a mí, luego te la presto yo, y el chiste es conservar el poder de una manera tan antidemocrática que ya no podemos hablar de que haya habido en México una democracia verdadera. En realidad tenemos una oclocracia. No sé si sepas qué significa esta palabreja griega, oclocracia. No, doctor. Pues significa el gobierno de la chusma, el gobierno de los peores, porque en realidad si hacemos una lista de todos los presidentes desde 1928 hasta la fecha, salvo uno que otro, en realidad es gente de la peor ralea posible. ¿Ah? Y ya se refinó con el último, ¿no? Que ahorita ocupa la silla del águila y al que yo insisto en llamar Pejelopostli, pues por muchísimas razones, porque parece que en este nefasto personaje resucitó, reencarnó el dios azteca Huitzilopochtli, que lo único que quería era miles y miles de vidas cada año, como las que cobra este hombre, con su política o sus estrategias de seguridad, que han llevado al país a un baño de sangre, como si viviéramos en la época de los aztecas, ¿no? Entonces, no hay democracia, hay oclocracia. Y por otra parte, el lugar que alguna vez ocupara el benévolo dictador don Porfirio, que se dedicó a engrandecer a México, pues le fue entregado por la masonería a un partido de masas y de Estado, a una presidencia sin otro límite que la no reelección, condición necesaria para institucionalizar la renovación de las cabezas visibles y evitar la esclerosis que había acabado con el porfiriato. Los generales revolucionarios, encabezados por Plutarco Elias Calles, fundaron el PNR, que luego fue PRI y que ahora se llama Morena, y en el mes de noviembre,
vamos a hablar de los días concretos 28, 29 y 30 de noviembre de 1928, el principal producto de esa revolución fue establecer lo que se conoce en la historia de México, la historia no escrita en los libros de texto, la historia no revelada, la historia que conocemos algunos, pues llamémonos así, privilegiados por la casa, el hogar en donde nacimos, quienes fueron nuestros profesores, como en mi caso, pues puedo citar a don José Vasconcelos, Carlos Alvar Acevedo, Alfonso Junco, José Fuentes Mares y otros muchos nombres que tendría yo que hacer justicia y que puedo decirte que son más de 15 grandes personajes que me enseñaron historia desde que yo era un bebé en las enaguas de mi madre, ¿no? Y en este pacto de los generales, que fue citado, convocado por el general Plutarco Elías Calles, jefe máximo, la idea central fue, oigan, vamos a reunirnos en una institución política monolítica, porque si no lo hacemos, los papólatras, o sea, los católicos, van a regresar a tomar el poder, y eso no nos conviene. Pues por supuesto que entonces Plutarco Elías Calles y toda la generalada acaballada revolucionaria se reunió en aquellas famosas 4 noches y 3 días y estableció un pacto que se llama el Pacto de los Generales en presencia de Monseñor, el embajador yanqui de nombre Dwight Morrow, y este Pacto de los Generales pues tiene 7 rubros y a medida que te los vaya diciendo en estos momentos pues vas a constatar que se han cumplido de una manera prácticamente perfecta. Te los voy a ir diciendo. Mira, el primero es, vamos a dejar de matarnos para perpetuarnos en el poder. Y bueno, pues así fue. Salvo el asesinato de Colosio, en realidad entre ellos nunca se volvieron a matar desde 1928. Segundo pacto, vamos a repartirnos el territorio nacional entre una 50 o 60 de familias revolucionarias. Y así es como, por solo citar 3 o 4 ejemplos, pues Veracruz es de los Alemán, Michoacán es de los Cárdenas, el Estado de México del grupo Atracomucho, que así se dice en castellano, aunque en náhuatl se diga Atlacomulco, el Estado de Hidalgo es de la familia Rojo Gómez, y así podríamos encontrar que cada región del país tiene su jefe máximo desde 1928. El pacto número 3, que es uno de los más lacerantes, de los más indignantes y que me lleva, como te lo dije, cada vez que puedo estoy en mi casa, en este caso no, a poner mi bandera a media asta. El pacto número 3 fue, vamos a mantener al pueblo en la ignorancia. Y por eso hoy México ocupa el último lugar en excelencia académica en el continente. Y sus niños y jóvenes y gran parte de los adultos y ancianos pues no hablan ya español y mucho menos lo escriben. Nada más échate una ojeada por la red a ver qué clase de Spanglish o de Totonaca mezclado con una serie de neologismos absurdos habla verdaderamente español. Pues yo diría que ni el 1% de la población. Tampoco saben matemáticas, ni física, ni química, y muchísimo menos el pueblo de México sabe historia. Pero esto no es porque el mexicano promedio o el mexicano de mayoría de habitantes mestizos sean tontos. No, la realidad es que es un proyecto de gobernabilidad que fue conducido con una magistral inteligencia ajedrecística para lograr mantener al pueblo en la ignorancia. El cuarto pacto fue de la revolución, por eso digo que no es un día de fiesta, es un día de luto. Es así, vamos a desvincular a la familia. Y por eso ahora, y de manera creciente, el número de divorcios se multiplica por millones. E incluso ahora, en ataque frontal a la familia, se aprueba el matrimonio homosexual o matrimonio igualitario para disfrazarle un poco el ojo al macho. Y ahora ya van por la adopción de niños por las parejas gay, que son cosas contra la naturaleza. Y para colmo, en este proceso de destrucción de la familia,
se está debatiendo, aunque se pospuso para el jueves próximo, ese proyecto de ley mediante el cual los niños pueden escoger nombre de hombre o mujer y definir su sexo. ¿Cómo ves? De acuerdo con las 30 preferencias sexuales que se reconocen ya en la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores y particularmente en el partido Morena, en donde todos los que están son priistas o panistas o perredistas de lo peorcito, y la gente cree que hubo un cambio, pero en realidad lo único que logró aquel viejo PRI fundado en 1928, pues es nada más cambiar la apariencia, cambiarle las siglas al partido, pero para seguir gobernando si los dejamos, pues de aquí al día del juicio final por la noche. El siguiente pacto, el pacto número 5, es vamos a descristianizar a la nación. Ya Plutarco Elías Calles, pues le dio un financiamiento mega millonario en dólares a ese tipo Naasón, que fue descubierto y atrapado con sus 26 delitos de pederastia y que está preso en California, Estados Unidos, California. No sé exactamente en qué cárcel, pero allá está detenido y lo más probable es que ahí pase el resto de sus días. Bueno, pues desde Plutarco al abuelo de este criminal lo financió, y a todas las sectas, el mal gobierno antimexicano, revolucionario, financió a cualquier secta pseudo religiosa con el ánimo de destruir, de descristianizar, descatolizar a la nación mexicana. Ahora está el país tan descatolizado, pues que los que se llaman católicos, sin serlo, yo les llamo católicos dice el que es católico, pues le rinden culto a la astrología, a la Santa Muerte, a San Malverde, y lo peor es que revuelven a estos disque santos, pues con santos católicos o con la Virgen o con un crucifijo, y hemos caído a escala nacional en un 80 o 90% de la población a lo que se llama sincretismo, en donde además pues los narcos y los ídolos de la televisión, del cine y de los estadios pues tienen un lugar tan preponderante como el de la Virgen de Guadalupe, ¿no? Fíjate, o algo que sucedió el día que soltaron a Ovidio, pues ¿qué crees? Ovidio, hijo del Chapo Guzmán, en solo Sinaloa, al día siguiente, hubo 31 actas de nacimiento con el nombre de Ovidio. ¿Cómo ves? Esto me lo platicó la viuda de uno de mis hermanos que vive en Abolato, allá. Ajá. Me dijo, ¿cómo crees, Juan? Ahí te va este dato para que lo publiques a la primera oportunidad que tengas, ¿no? Por eso te lo platico a ti y a nuestro amado, querido y simpático público que nos sigue, ¿no? Para que tengas una idea de cómo ha logrado el régimen revolucionario, comenzado en 1910, bautizado, por así decirlo, entronizado de una manera oficial ante el embajador Dwight Morrow en los idus de noviembre de 1928, hasta qué punto han logrado verdaderamente descatolizar y sumergir en un sincretismo pagano a casi la totalidad del pueblo de México. Bueno, el siguiente pacto, el sexto, pues fíjate, el propósito juramentado, el pacto hecho palabra de honor, aunque estos tipos no tienen el menor honor, fue hacer improductivo al campo. Si tú haces ahorita un viaje por cualquier carretera mexicana, sobre todo por las que cruzan Zacatecas, San Luis Potosí, grandes partes de Chihuahua, de Nuevo León, vas a encontrar pueblos fantasmas, porque México, a pesar de que es el cuerno de la abundancia, tiene un campo verdaderamente desastroso. Podemos decir que es la Secretaría del Desastre Agrario, porque fue firmado así por los masones aztecas en presencia de los masones yanquis, precisamente para que Estados Unidos sea un emporio a escala global de producción de alimentos y México dependa alimentariamente lo mismo de la Unión Americana que del trigo ucraniano o argentino. Y los inventores del maíz pues tenemos que importarlo. ¿Por qué? Porque esto se pactó al amparo de la revolución, así que pues ¿qué hay que celebrar? Absolutamente nada. Todo hay que lamentar. Y el séptimo pacto
fue la entrega que hace Plutarco Elías Calles del bastón y de la espada de mando como jefe principal del Ejército Nacional Mexicano. Le entrega el mando a través del embajador yanqui al presidente gringo. Entonces, a la fecha, si Estados Unidos quiere invadir México con cualquier pretexto legal o ilegal, humanitario o inhumano, pues tiene nada más que referirse a que el presidente Plutarco Elías Calles, fundador del PRI, que hoy se llama Morena, prometió, bajo absoluta juramentación masónica, que el presidente yanqui es el verdadero jefe del Ejército Nacional Mexicano. Así que, ¿por qué no se rebelan los militares como en el caso de Bolivia? Que bendito sea Dios, sí se rebelaron, y sin dar un golpe de Estado, como ahora lo cacarea este gobierno espurio, sino simplemente ejerciendo una presión moral, logró desterrar a uno de los monstruos más grandes que la humanidad haya creado en lo que va del siglo. Porque este tipo, Evo Morales, que ahora ya es asesor del Pejelopoztli, pues sigue siendo el jefe de los 6 o 7 carteles productores de coca más importantes del planeta, más importantes cuando menos de Sudamérica. Y esto justamente es uno de los grandes éxitos, por así decirlo, de la horda o de la oclocracia revolucionaria que hoy celebran en grande. Qué bueno que no pudieron celebrarlo. Así que, para ser más exactos, pues hoy nos encontramos de nuevo ante una revolución mexicana, más bien anti-mexicana, como lo dice mi padre en su libro, la revolución anti-mexicana o la Constitución de 1917, destructora de la nación. Porque al amparo de la revolución no solamente se da el Pacto de los Generales, sino una constitución, la de 1917, que a pesar de sus 600 modificaciones, según dicen los abogados constitucionalistas, pues sigue rigiendo los destinos de este país de la peor manera posible. Porque, ¿qué es lo peor de la Constitución? Lo peor de la Constitución, aparte del artículo 123, está el artículo 3, que hace la obligación no laica. Fíjate bien. No estamos hablando de que el artículo 3 entroniza o impone una sana laicidad, como incluso lo proponen los papas, en donde zapatero a tus zapatos, a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Y en la sana laicidad, el Estado no interfiere con la Iglesia y la Iglesia no interfiere con el Estado. Pero cada uno de los dos, Iglesia y Estado, Estado e Iglesia, cumplen con plena libertad su cometido. La Iglesia a salvar almas y el Estado pues a crear condiciones de progreso material, seguridad, etcétera, ¿no? Sobre todo seguridad y convivencia pacífica entre las capas sociales y las diferentes corporaciones que forman una sociedad común y corriente en cualquier lugar de la tierra. Pues en lugar de dedicarse a eso, ¿a qué crees que se dedicaron los revolucionarios como éxito principal, aparte de los 7 pactos que ya te expliqué? Pues lo dijo uno de ellos, fíjate, Manuel Ávila Camacho, uno de tantos presidentes rateros que ha tenido este país, dijo, pues el principal producto de la revolución es que cada sexenio, estoy citando a Manuel Ávila Camacho en forma literal, produjo una comalada de millonarios. O sea, comalada, los que caben en un comal. Si el comal es grande, pues caben hasta 30 tamales, ¿no? Una comalada de millonarios, como ellos mismos lo han reconocido. Así que entonces en este 20 de noviembre, hoy miércoles 20 de noviembre, nos encontramos de nuevo frente a la revolución mexicana, o más bien dicho anti-mexicana, frente a su nefasta memoria, puesto que el gran acontecimiento político que marcó el grueso del siglo XX hace tiempo que dejó de tener vitalidad y hoy es básicamente un triste y dramático recuerdo y sobre todo una herencia maldita. Puede decirse que esa revolución hecha intelectualmente, económicamente y armamentísticamente por las logias masónicas de los Estados Unidos sirvió para que, fíjate bien, 2 cosas.
para que todas las injusticias de la era juarista, la persecución religiosa, que fue lo que más selló el régimen juarista, y lo peor de la época porfiriana, se recrudecieran y se arraigaran en lo que grandes intelectuales del siglo XX y del siglo XXI, como don José Vasconcelos, José Fuentes Mares, Carlos Elvar Acevedo, y cito aquí a mi padre, don Salvador Abascal, el mexicano que desafió a la revolución, y por ahí un premio Nobel sudamericano, que creo que fue Vargas Llosa, describe al gobierno azteca como la dictadura perfecta. ¿No? Entonces, ¿cuáles son en realidad los motivos que hoy tenemos para celebrar? Pues ninguno, no tenemos ningún motivo para celebrar. Te repito, es un día de luto, es un día trágico, con mi bandera a media asta, con mi corazón afectado, pero eso sí, sin darme por vencido, quiero hacer esta denuncia ante todo nuestro público. Mi querido Beto, le mando un saludo muy afectuoso a todo tu gran público que nos sigue. Estoy asombrado de la cantidad proporcional de aplausos, de likes, de me gusta que dan en nuestros programas contra los muy poquitos disgustos y críticas que recibimos, porque pues parece que has logrado tener un público muy inteligente, mi querido Beto. Pues con esto termino esta intervención sobre esta tragedia que se llama Revolución Anti-Mexicana. ¿Cómo ves? Así es, doctor. Impresionante, pues increíble. Todo el tiempo nos mantienen engañados. La historia pues fue manipulada, doctor. Y no cuentan la realidad, sino que cuentan que pues la forma adecuada de manipular a su antojo la historia, ¿no? Para que vean como sus héroes masones, sí, a los que en verdad fueron antihéroes. Traidores, ¿no? Que héroes, traidores masones, ¿no? Entonces, ¿yo qué haría en línea por línea en contra de la revolución? Hay un dato que no puedo dejar de dar para terminar esta intervención. Los ateos ingleses, los científicos ateos ingleses sacaron antier una noticia que dice así: la tremenda decadencia de la humanidad tiene una razón principal, la decadencia del cristianismo, el abandono de su papel de mártires, de líderes espirituales, de difusores de la doctrina cristiana, de los propios jerarcas católicos. No lo está diciendo el Papa, no lo está diciendo un intelectual católico, como hubiera podido decirlo Gilbert K. Chesterton o Tolkien o cualquiera otro de los grandes intelectuales católicos. Lo dicen los ateos ingleses, que además son científicos y que por lo tanto pues no tienen la menor sospecha de que nos estén engañando. Aquí termino, mi querido Beto. Así es. Muchísimas gracias, doctor, por pues tremenda explicación y tremenda enseñanza que nos comparte sus conocimientos, doctor. Es un gusto y un placer siempre tenerlo aquí en Beto Alfa Noticias. Ok, muchísimas gracias, doctor. Y ustedes, amigos, dejen sus comentarios aquí abajo. Y no olviden darle me gusta a este video. También pueden seguir al doctor Juan Bosco Abascal Carranza en su canal de YouTube y Beto Alfa Noticias. Muchísimas gracias, bendiciones, viva libertad y nos vemos en la próxima.